Le puedo, por ejemplo, expresar a usted que en 60 años han salido del Chile 9.800 millones de dólares. Todo el capital social de Chile está evaluado en 10 millones. O sea, prácticamente ha salido un Chile entero, nuestra frontera, para ir a fortalecer a las grandes empresas. Nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a firmar un contrato para venderle a Estados Unidos 100.000, 200.000 toneladas de cobre que necesitan ahí. Pero el cobre tiene que ser nuestro, porque es fundamental. Para nacionalizar el cobre el 11 de julio del 71, hace 40 años, fue necesario que todo el pueblo supiera esto, que no fuera secreto. La nacionalización del cobre fue acordada por la unanimidad del Congreso Pleno. La concertación como concertación, si tuviera la capacidad de decir a este país hay que nuevamente renacionalizar el cobre y ya hay que plantear un proyecto de ley para toda esta empresa, pasarla nuevamente al Estado. Lo que estamos presenciando hoy día es también una venta, podríamos decir que ni siquiera es venta, de repente una cesión nomás, de los recursos naturales chilenos a compañías extranjeras. Es que el problema principal de todo esto es el silencio, es el secreto. El cobre es uno de los primeros metales usados por el hombre ya en la prehistoria. Restos arqueológicos dicen que las primeras explotaciones de cobre y otros minerales en el norte chileno empiezan alrededor del 500 a.C. La explotación del cobre por los norteamericanos empieza en el año 1905, cuando la Braden Copper Company inicia la producción en la mina El Teniente, cercana a Rancagua. Posteriormente, en 1913 entra en funcionamiento Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo, explotada por la Chile Exploration Company. En la década de los 50, los trabajadores chilenos fundan sus organizaciones sindicales más importantes. La Confederación se funda en Machalí el día 23 de marzo de 1951. Entre sus primeros acuerdos en la fundación de esta Confederación de Trabajadores del Cobre se planteó la nacionalización del cobre. Algo inédito en este país que una organización sindical en su fundación tome un acuerdo como ese. Pero ya los dirigentes que habían en aquella época valorizaban la importancia que tenía que las utilidades que producía el cobre, ¿verdad?, fueran de propiedad del Estado y para el desarrollo del país y el bienestar del país, no para las empresas norteamericanas. Bueno, los 60 básicamente es un periodo que en Chile comienza a plantearse la rebeldía social de muchas maneras, de muchísimas maneras. Es un periodo de cambios muy profundos a nivel de la cultura popular.
Es el periodo en que la música es cooptada y monopolizada por los jóvenes, se la quitan a los viejos, aparecen los Beatles, aparece el rock, etcétera, etcétera. Es el periodo entonces que la juventud comienza a aburrirse de este intento de desarrollar el país por la vía parlamentaria, aceptando la Constitución, aceptando las relaciones amistosas con Estados Unidos, y comienzan a plantear la vía no parlamentaria al desarrollo, la vía no capitalista al desarrollo, y a la vista de la Revolución Cubana y lo que pasaba en Vietnam, entonces comenzó a hablar de la revolución de Frentón. A todo Chile, a América y al mundo, no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. La chilenización fue un tímido paso hacia la recuperación de las riquezas básicas de Chile, iniciado por Eduardo Frei Montalva, quien llamó a este proceso la viga maestra dentro de su programa de gobierno. Esta consistió en la creación de sociedades mixtas entre el Estado chileno y las compañías norteamericanas. Para eso, compró el 51% de las acciones de las empresas subsidiarias existentes en el país, pagándoles cifras cuantiosas, además dejando la administración de ellas en manos de las compañías extranjeras. Nosotros como federación estuvimos en contra de la chilenización, y más aún cuando esta era mayoritario el Estado chileno, con el 51%, y un 49% continuaba en poder de las empresas norteamericanas. Y la comercialización y la administración de las empresas continuaba también siendo dirigida por los norteamericanos. O sea, para nosotros la chilenización era una pantalla para continuar con la explotación del cobre por los americanos. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Para que pueda hacerse posible la elevación del nivel de vida del hombre y la mujer de nuestras tierras, nuestras patrias, se necesita que estos países sean dueños de sus riquezas fundamentales. Por eso nosotros hemos señalado al imperialismo como el enemigo número uno. No era Chile quien bebía de su savia, no eran los mineros. Que Chile es un país de enormes recursos naturales, ¿no? Y ciertamente en la medida que no ha desarrollado un sector industrial moderno y competitivo, ha tenido que trabajar siempre sus recursos naturales para la exportación. Entonces el hecho de que se hubiera nacionalizado el cobre significó que el principal recurso natural pasara a control estatal de los chilenos, y en esa medida todas las ganancias que pudiera entregar el cobre, los excedentes que genera el cobre, podían ser manejados por el Estado para su inversión y producir el desarrollo que el país necesitaba en esos años. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, doctor Salvador Allende Gossens, ha de proceder en unos minutos más a firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. Este acto tiene una extraordinaria